Bien, vamos a aprovechar de grabar por unos minutos y con la ayuda del Señor la segunda epístola de Pedro, que es muy relevante para todos nosotros, por supuesto, porque es un llamado, es una invitación y es un llamado de parte del Señor para ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros sabemos que hemos nacido con una naturaleza, digamos, humana. Pablo llegó a decir, el primer cuerpo es terrenal, es animal. El segundo cuerpo es espiritual, que es el Señor. Eso está en Corintios. Entonces, acá Simón Pedro nos está invitando en su carta a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice así, leo en el nombre del Señor Jesucristo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, la fe que una vez fue dada a los santos, la fe de la iglesia primitiva apostólica, donde maravillas, señales y prodigios eran hechos, ¿cierto?, por esa fe que es la fe de Jesucristo que moraba en el cuerpo de creyente, en su iglesia. Entonces este mensaje no está dirigido, digamos, a un creyente que no ha tenido todavía la experiencia de un nacimiento, que todavía no ha recibido esta fe. Entonces, es más bien este mensaje es para los que están en Cristo, no los simpatizantes, digamos, o los que están en organizaciones o denominaciones, a no ser que, hayan tenido una experiencia sobrenatural, que eso es lo que queremos ver en este minuto. Entonces, dice, leo de nuevo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, repito que esta carta, segunda de Pedro, en capítulo 1 de la segunda de Pedro, está dirigida a los que están en Cristo, a la iglesia, a los que han recibido esa fe preciosa. Entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, como hemos sido enseñados, es una sustancia. La fe, Pablo dijo en Hebreos capítulo 11, que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, por esta sustancia, por esta certeza, los antiguos alcanzaron, digamos, el agradaron a Dios. Y entonces dice, sigue hablando el apóstol Pedro, invitándonos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso es lo que vamos a ver ahora, con la ayuda del Señor, cuáles serían esas promesas, cuáles son esas promesas, para que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces voy a colocar, a ver si alcanzo a hacerlo, voy a colocar a ver si alcanzo, disculpen, si alcanzo a hacerlo. A ver, disculpen un segundo que se va a acabar la batería, entiendo. Y vamos a energizarlo. Disculpen esto, no me había percatado. Entonces estoy un poquito cerca de ahí y lo vamos a poner de esa forma. Bien, bueno, pasado esto entonces, a ver, yo sé que estoy quizás muy encima, pero es lo que alcanza el cable. Bien,
Entonces leíamos que, voy a poner mi Biblia acá, leíamos que, la vamos a poner acá mejor. Entonces leíamos que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay, dice, en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí viene un tema, ¿ve? Esto es para los que han huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nosotros sabemos que la concupiscencia, como dice la misma Escritura, está hablando de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, digamos que hacerla morir, porque también la Escritura dice, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros, ¿ya? Y eso es, porque nuestra lucha, bueno, dice también la Escritura encierra que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros sabemos que el diablo es nuestro adversario, que fue derrotado por Cristo en el Calvario, pero también tenemos esta naturaleza en la cual estamos, que es una naturaleza humana, ¿ya? Y en esta naturaleza humana, ¿cierto? La Biblia dice, haced pues morir todo lo terrenal que está en vosotros. Entonces eso es, y Pablo decía que él no peleaba la aventura, sino que identificaba también cuál era su enemigo, este cuerpo. Por eso que Pablo llegó a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, ¿cierto? La gracia de Dios lo llevó un paso más adelante y dijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces si hay una promesa para este envoltorio nuestro, ¿cierto? Para estas vestiduras naturales, digamos humanas nuestras, que Pablo también dijo que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. A pesar de que hemos nacido de nuevo, tenemos una naturaleza humana, porque estamos en este envoltorio, pero, ¿cierto? Pero por dentro, en nuestra alma, hemos nacido de nuevo, hemos tenido una experiencia, el Señor nos ha dado una experiencia y hemos obtenido esa fe preciosa que una vez fue dada a los santos, que para nosotros todo lo único que nos interesa es servir al Señor, ¿cierto? Y digamos agradar al Señor. Entonces sigo leyendo acá, dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y repito, ¿cuál concupiscencia? La concupiscencia de la carne, ¿ya? La concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y entendemos, ¿cierto?, que está escrito en la Biblia que, y manifiestas son las obras de la carne, eso está en Gálatas capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, sería bueno leerlo un momento, a ver si logro encontrar, está en Gálatas. Entonces decía que y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, lascivia. Acá está en Gálatas. Entonces tenemos a Gálatas capítulo 5 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, el apóstol Pablo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe. Ahí está la fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y también, bueno, ahí está. Entonces, repito, volviendo a esto, esta epístola de 2 de Pedro capítulo 1 es para los que están en Cristo, los que han recibido esa fe gloriosa que recibieron la iglesia primitiva, que es la fe del Señor Jesucristo. Y entonces, pero está hablando aquí que nos ha dado el Señor preciosas y grandísimas promesas, estoy repitiendo, para que por ellas, por las promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Porque lo que el Señor Jesucristo viene a buscar acá a la tierra para llevarlo en el rapto es una iglesia renacida, pero renacida con la naturaleza de Dios. Es decir, esta iglesia, los individuos que forman esta iglesia, son reunidos nuevamente con una nueva naturaleza, ya no la vieja naturaleza, ya no son parte de la creación antigua, sino que llegan a ser parte de una nueva creación, la nueva creación de Dios, de la cual Jesucristo fue el primero de esta nueva creación, de esta super raza, de esta super iglesia. Y entonces lo que siguen después del Señor Jesucristo, porque Él fue el primogénito entre muchos hermanos, lo que sigue, ¿cierto?, es su iglesia, ¿ya? Pero son seres semejantes a Él. Son seres semejantes a Él. Y acá está la invitación para llegar a ser semejante a Jesucristo. Entonces, y ahí están estas preciosas y grandísimas promesas que la vamos a ver inmediatamente. Entonces dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, esto es ser diligente, poniendo toda diligencia, todo empeño, todo esmero, con la ayuda del Señor, ¿cierto? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a la fe que ya el creyente tiene, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y escuchen esto, dice, porque si estas cosas están en vosotros, si nacen, si están en vosotros operando, manifestándose, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles, ni sin fruto, ¿ya? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, si la fe de Jesucristo, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el amor fraternal están en ustedes, están en mí, esas cosas de la naturaleza divina no nos dejarán estar, dice, ociosos, ni sin fruto. ¿Ya? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí advierte Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero la iglesia verdadera, la novia, la esposa de Cristo, nosotros sabemos que estamos justificados ante Dios, porque Él tomó nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él fue al Calvario, ¿ya? Y allí toda el acta de decretos que había en contra de nosotros, Cristo lo dejó clavado en el madero, en el Calvario. Y por eso Él derramó su sangre. Y la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Es por eso que la verdadera iglesia, la novia, su amada novia iglesia, está completamente justificada delante de su presencia. Y aún más, el profeta de Dios, ¿cierto?, ordenado para esta última edad, él dijo, usted está casado con el virtuoso Hijo de Dios, está parado a su lado
justificado como si nunca hubiese pecado. Ahora, ¿cómo es eso posible? Eso es posible por medio de la sangre de Jesucristo, que no solamente perdona el pecado, sino que lo lava y Dios lo pone en el mar de su olvido. Es decir, nunca más se acuerda de su pecado o de lo que hicimos. Y la verdad, si se le preguntara a él, ¿te acuerdas? Él dice no, porque los puse todos en el mar del olvido, porque está escrito también que borraría todas nuestras rebeliones, perdonaría todos nuestros pecados y los pondría en el mar de su olvido. Entonces, y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted y yo tenemos estas 7 virtudes, Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de usted. No podrá, ya no podrá hacer nada, porque estas virtudes lo mantienen a usted victorioso. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces eso es. Y quiero hablar un poco acerca de estas preciosas y grandísimas promesas, entendiendo que todas estas promesas que el Señor le ha hecho a su iglesia, le ha hecho a los verdaderos creyentes, es como Dios quiere que nosotros estemos en nuestra posición perfecta. Ya es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, voy a leer alguna de estas promesas. Entonces dice, el que venciere, ¿ya? Porque esto es para vencedores, ¿ya? Para la iglesia vencedora. Ahora, ¿cuándo fue que nosotros vencimos? Nosotros vencimos, la verdad, por gracia, ante la fundación del mundo, cuando el Señor puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo nosotros vencimos? Nosotros vencimos cuando nos paramos allá en el cielo con Cristo. Es decir, nos paramos en el cielo, ojalá que no me malentienda, con Miguel, porque Miguel echó fuera a Satanás y a sus ángeles, pero Miguel no estaba solo, nosotros estábamos con él. Y esta batalla que empezó en el cielo termina, como nos ha sido dicho por el Señor, en Armagedón. Todos esos espíritus, esos ángeles caídos, digamos, que se convirtieron en demonios, ¿cierto? Tomaron a la humanidad, ¿ya? Y llevaron a toda la humanidad, la llevaron, digamos, ¿cierto? Los reyes de la tierra marcharon con todos estos ejércitos humanos, ¿cierto? Pero en ellos, ¿quiénes estaban? Estaban encarnados estos demonios. ¿Y dónde los lleva? A Armagedón. ¿Y qué sucede en Armagedón? En Armagedón, todas estas naciones que son estos demonios encarnados también en ellos, ya estos ángeles caídos con Satanás, se enfrentan, ¿cierto? A Cristo los enfrenta y los derrota, pero el Señor Jesucristo también está con nosotros. Nosotros estamos más bien al lado de Él, parados al lado de Él, luchando esta batalla que comenzó en el cielo y que termina ahora en Armagedón. Entonces, la primera promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Ahora usted dirá, pero ¿cómo sabe usted que venció? Bueno, ahí está la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso digo que esto es para aquellos que han recibido esta fe preciosa, ¿ya? Esta fe preciosa que nos revela, que nos muestra todas estas cosas y lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que somos, por su gracia. Entonces dice acá, leo una promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa de comer del árbol de la vida, el árbol de la vida es Cristo, ¿cierto? Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto mismo es como Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las organizaciones, las denominaciones no
viven de la palabra, de toda palabra del Señor. Ellos toman una porcioncita pequeña y al resto de la Biblia le ponen sus propias interpretaciones. Y es por eso que son desechados por el Señor, son residenciados, son divorciados. Dios los deja de visitar porque ellos ponen sus propias interpretaciones. Y por sus propias interpretaciones ellos son incapaces de vivir la palabra de Dios, porque no pueden llegar a ser verdaderamente renacidos en estas 7 virtudes. Las organizaciones nunca, jamás llegarán a ser una con la palabra, porque ellas tienen, repito, sus interpretaciones de la palabra, tienen sus credos, sus dogmas, sus estatutos, forman sus jerarquías, tal como hizo su madre, ¿cierto? La primera iglesia, que es la iglesia romana. Entonces también la iglesia protestante se ha organizado, se ha denominado y se han puesto sus nombres, que la Biblia dice nombre de blasfemia. Pero acá está dando la promesa al vencedor, ve, comer del árbol de la vida. Qué maravilloso es eso, comer de toda la palabra que sale de la boca de Dios, comer y vivir, ¿ya? Entonces la segunda promesa dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la muerte segunda es separación eterna de Dios. Voy a verla ahora, está bien. La muerte segunda es separación eterna de Dios, pero nosotros jamás seremos separados de Él, porque somos eternos. Él nos ha revelado, sus atributos son eternos. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:30, a los que antes conoció, a esto los llamó, a los que llamó a esto los justificó, y a los que justificó a estos pues los glorificó. Por eso Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a esta otra promesa, al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido que es solamente dado a su iglesia. Este maná escondido es la revelación profunda, ¿ya? Que es dada al vencedor. El maná escondido. ¿Ve usted? Entonces, y dice, y le daré una piedrecita blanca. Y una piedra es una revelación, ¿ve? Y eso es fe. Y una piedrecita blanca, una revelación blanca pura. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, ¿ve? Esta es su nueva naturaleza con la cual usted es reunido. Por eso que es renacido a través de estas 7 virtudes que habla el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1. ¿Ve? Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué? Porque usted llega a ser una nueva creación. Si usted a esa fe apostólica, usted añade el resto de las virtudes de la naturaleza divina, usted llega a ser una nueva creación, una parte de la nueva creación, parte de la super raza, de la super iglesia, que el Señor dijo y prometió, el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Tened la fe de Dios, dijo el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera de vosotros que le dijera a este monte, sal de ahí, plántate en la mar, y no dudare, que será hecho lo que dice, lo que Él diga será hecho. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces son tremendas promesas. Entonces hablando de la piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien pudiera ser este nombre nuevo el nombre, nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito y puesto en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y otra promesa, al que venciere, porque todas estas promesas son para el creyente, para el vencedor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, ¿verdad? Eso será en el milenio, cuando estemos reinando con Cristo, cuando reinemos juntamente con Cristo, vamos a reinar sobre las naciones que quedarán, ¿verdad? Y dice, y serán quebrantadas y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Es la estrella que brilla, la más brillante de todo el cielo antes de que salga el sol.
Y la estrella de la mañana, si usted lee en Apocalipsis 22:16, es Jesucristo, es Jesús. Él es la estrella de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque usted y Jesús llegan a ser uno solo. Y después dice así, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las denominaciones jamás, las organizaciones no están vestidas con vestiduras blancas, ni tienen ninguna de estas promesas, ¿ve? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero muchos nombres de personas que rechazan la palabra del Señor son borrados, ¿ya? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra promesa, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y eso es ser una columna, ser como el apóstol Pedro, es ser como Cefas, que eran columnas, que son columnas en el templo del Señor. Dice, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Está hablando el Señor Jesucristo, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, dice, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque usted, al ser participante de la naturaleza divina, usted llega a ser uno con el Señor Jesucristo. Llegamos a ser uno con Dios. Por eso que Él escribe el nombre de mi Dios, dijo Jesús, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y luego dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Repito, porque usted con la naturaleza divina llega a ser uno con Él, ¿ya? Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Señor dice esto que dijo a las 7 de la iglesia, el que tiene oído, porque no todos tienen oído espiritual, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es, amados hermanos, por este breve momento. Entonces les comparto esta porción de la palabra para que usted la estudie, para que la estudiemos juntos, ¿cierto? Y oremos al Señor. Y bueno, y esta es la dirección del Señor, porque Él nos está llamando y Él llama a su iglesia a ser participantes de la naturaleza divina, para ser uno con Él. ¿Y por qué? Porque Jesús se viene a buscar a sí mismo. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está escrito eso? Entiendo en San Juan capítulo 14, versículo 3. Entonces, eso es. Y Apocalipsis, que me gusta mucho esa escritura, y yo creo que usted también, Apocalipsis 19, 7, dice, gocémonos, perdón, el orden es gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Dice, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Ve? Acá está Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. No podemos estar cabizbajos con todas estas promesas y el llamado a ser participante de la naturaleza divina. No. Pablo dijo, no somos vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores. El diablo no es un contendor para usted. La enfermedad no es un contendor para usted. Usted es más que vencedor cuando usted conoce su posición en Cristo, cuando usted sabe quién es usted, cuando usted sabe lo que usted representa y cuando a usted le es revelado que usted puede obrar las obras mayores. ¿Cuándo le es revelado eso? Cuando usted es hecho participante de la naturaleza divina. De esta naturaleza divina cayó Adán. Él perdió la herencia que era la tierra. Adán perdió su herencia porque cayó de la naturaleza divina. Adán era uno con Dios también, ¿cierto? Él era un pequeño Dios con minúscula sobre la tierra. Él era el amo de la tierra, ¿cierto? Pero cuando él cayó, cuando él transgredió, ¿cierto? Él perdió su herencia, perdió la tierra y sus derechos sobre ella. Y entonces el diablo quiso tomar ese título de propiedad, pero ese título de propiedad ya
pasó a las manos del dueño original, que es el Dios Todopoderoso. Y estuvo en las manos del dueño original, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, hasta el año 1963, el librito, el título de propiedad. Pero el año 1963 el Cordero, de 7 cuernos y 7 ojos, estoy citando Apocalipsis capítulo 5, tomó el libro y abrió sus sellos. Y en el lapso del 63 al 65, Él es el Dios Todopoderoso, a través de su séptimo ángel, reveló todos los misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo, y estaban escritos en el libro, en la Biblia, pero estaban escondidos de los ojos de los sabios y de los entendidos. Y Dios reveló todo eso, ¿ya? Para nosotros, para su iglesia. Y Él descendió en Apocalipsis 10 con el librito abierto, léalo usted en su casa, descendió con el librito abierto en Apocalipsis 10 y puso su pie derecho sobre el mar y sobre la tierra y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y ahí está el secreto, porque estos 7 truenos nos hacen participantes de la naturaleza divina. Estos 7 truenos son 7 voces que salen del trono de Dios, ¿ya? Y son 7 virtudes: la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el afecto fraternal de Jesucristo, nacidos ahora en el creyente, que llega a ser uno con Él. Y cuando el Señor Dios ve que estas 7 virtudes de 2 Pedro capítulo 1 han nacido en usted, estas 7 cosas, entonces Dios lo sella a usted con el verdadero bautismo del Espíritu Santo y baja la piedra de corona de amor, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, y entonces usted es un candidato para el rapto. A usted bien se le puede llamar la novia Espíritu Santo que se va en el rapto. Y dice acá entonces, fíjese, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara ella? Añadiendo con diligencia a la fe estas virtudes: la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la paciencia de la templanza de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, el temor de Dios y el amor fraternal de Jesucristo. Eso es, ella se ha preparado. Y estos 7 colores del arco iris es el abrigo de José, es el manto de José, es la prenda del Espíritu, es el bautismo verdadero del Espíritu Santo, donde Dios lo bautiza a usted con sus virtudes, con su naturaleza divina. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, en usted está la naturaleza divina cuando usted tiene estas 7 cosas, y usted entonces va y camina en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que usted caminase en ella. Obras de poder, impartiendo vida eterna por la palabra a los creyentes, sanando a los enfermos, levantando a los muertos. Y de hecho, la voz de Dios estará en su iglesia en el tiempo del fin para levantar a todos los que duermen. Es decir, la voz del arcángel estará en la boca de la novia, ¿cierto? Para levantar a todos los que están dormidos, y nos vamos a ir en el arrebatamiento a la cena de las bodas del Cordero con el cuerpo entero de Jesucristo a través que vivió en las edades pasadas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y hermanos y hermanas, hasta una muy próxima ocasión, si Dios así lo permite. Amén. Que Dios le bendiga.